junto a ustedes. Fíjese que queremos que le pongan muchísima atención a este tema porque muchas veces estamos llenos de molestias, de dolores, de situaciones que nos incomodan la vida, que tal vez no sabemos cómo resolverlas porque es un dolor de rodilla, un dolor de muñeca, uno de hombro, lo que usted quiera, que puede estar afectándole. Sin embargo, muchas veces, si bien es cierto, no sabemos cómo resolverlo, sí tenemos la oportunidad de prevenirlo. Para conversar de esto, estamos con el kinesiólogo Juan Carlos Ponce de ARC Sports. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. Juan Carlos, qué bueno que hayas venido, porque fíjate que creo que más allá de lo que pueda valorar una persona en particular, lo que es el bienestar, creo que la masa de los habitantes del mundo valora muchísimo no tener un dolor, que es tan terrible. A ti te duele una uña y te incomoda todo el resto del día, de la vida, qué sé yo. Y quisiera conversar contigo a propósito de los Juegos Panamericanos que se están desarrollando en nuestro país. ¿Cómo podemos sentirnos bien, sin dolores, sin lesiones, cuando no somos deportistas? En nuestra vida diaria, a veces nos acostamos y no sabemos por qué amanecemos con un dolor acá. O a veces dormiste de una manera y quedaste con el hombro no sé qué. ¿Cómo podemos resolver un poco esa situación? O sea, lo mínimo es proyectarse una meta realista, alcanzable, de hacer algo de actividad física. No sé, bajarse, 2-3 cuadrantes de la micro para caminar un poco. No todos los días, pero quizá en el trabajo usar un poco menos el ascensor. Quizá al principio solo para bajar escaleras si se puede, después mezclar con subir escaleras. Entonces, incorporando pequeñas metas que sean realizables, alcanzables, uno puede introducir un cierto grado de actividad física suplementaria a la habitual. Y cada vez que uno introduce un poco de sobrecarga, eso se llama sobrecarga, induce una adaptación positiva y la capacidad funcional va mejorando. O sea, lo que tú dices es que básicamente, si bien es cierto, no se trata de ir a un gimnasio, de trotar una maratón, sino de que nuestro esfuerzo del diario vivir sea cada vez un poquito más para estar más adaptados. ¿A eso te refieres? Exactamente. El deportista de alto rendimiento, el aficionado, el sedentario, tienen todo su nivel de actividad física a la que están habituados. Entonces, todos pueden mejorar un poco más. Va a ser más fácil mejorar mientras más abajo estés en esta escala de capacidad funcional. Pero tiene que haber siempre una progresividad, ¿cierto? Tiene que haber racionalidad en lo que se está haciendo. Y esperar que la adaptación se produzca. O sea, no puedo quedar peor, ni cansado, ni fatigado, ni con dolor después de la actividad, sino que con agrado, sobre todo los niveles más bajos. ¿Cómo, hablando de una persona que es casi completamente sedentaria o que no acostumbra a ejercitarse casi nunca, pero que sí, por ejemplo, sale y trota el fin de semana o juega una pichanga de fútbol, ¿esa gente finalmente requeriría no hacerlo o hacer menos tiempo o prepararse antes? Porque eso es algo que se habla en hartas partes, ¿no? La persona que está toda la semana o trabajando o viendo tele o comiendo relajado, sentado en su sillón, y el fin de semana dice, voy a trotar. Como que es súper normal que lo haga y llega al tiro cojo por algo. Bueno, hay varios ejemplos de los que tú mencionas. Y siempre la frase va a ser, entre no hacer nada, hacer algo, siempre va a ser mejor hacer algo. Claro. Pero la palabra progresividad, individualidad, ¿cierto?, que son principios de la educación física, tienen que estar incorporados acá. Entonces mucha gente entendió que esto del guerrero de fin de semana era nocivo. Entonces hay mucha gente que... Guerrero del fin de semana. Claro, que descansa, es sedentario de lunes a sábado y va a jugar la pichanga el domingo a morir, a matarse. Entonces queda molido una cantidad de días hasta la siguiente pichanga. Entonces, hace tiempo que estas personas entendieron, ¿cierto?, el riesgo, ¿cierto?, que esto genera, y han incorporado, ¿cierto?, en diferentes clubes o agrupaciones de amigos, el hacer algo de preparación física durante la semana para sumar una segunda o una tercera sesión, que es lo mínimo, ¿ya? Pensando en una pichanga de un fin de semana. Ahora, siempre el daño que provoque la actividad va a tener que ver con la intensidad de la actividad y con la preparación que tenga la persona. Entonces, hasta los deportistas de alto rendimiento se pueden lesionar de esta manera cuando sobrepasan cierto nivel. Entonces, siempre estamos en un nivel de actividad que puede ser
puede ir en detrimento, si te lesiona y te acuestas, ¿cierto? O te inmovilizan, o puede ir en mejoría, ¿cierto? Si se introducen otras variables en este entrenamiento. A ver, dame un ejemplo de esas variables. No sé, por ejemplo, Usain Bolt, en su mejor momento, campeón mundial, campeón olímpico, si tú lo ponías a hacer un día entero remaches de voleibol, ¿cómo le iba a quedar el hombro a Usain Bolt? Entonces es la capacidad que tenga el segmento o la estructura la que determina lo que se puede hacer y lo que puede ser dañino o no. Y eso es para deportistas de alto rendimiento, aficionados o gente sedentaria. Por eso en el nivel sedentario es muy importante, ojalá contar con un chequeo médico básico, y si están descartadas las condiciones como particulares que pueden frenar la actividad física, empezar con actividades, ¿cierto?, que sean de bajo impacto o baja intensidad, como las caminatas y flexibilización. ¿Cuánto tiempo es lo correcto de hacer una caminata diaria si la persona es sedentaria? Más que diario, hay que acumular minutos en la semana, 100, 150 minutos. Entonces, no importa caminar 20 minutos, yo puedo caminar 5 minutos 4 veces, o 6 minutos, o 5 minutos 6 veces, y ya completé 30 minutos. Entonces, el acumulativo semanal para la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, es lo que importa para el nivel de la población general. Pero eso no es un estímulo para gente que tiene un mayor nivel. Por eso, dependiendo del nivel de entrada, es la actividad que se tiene que realizar. Ya, pero el que me interesa en este caso es el de gente sedentaria. Entonces, acumular minutos. Tú siempre dices eso, ¿ah? Tú siempre dices eso. Si no puede hacer, no sé, 30 minutos de una, haga 6 veces 5 minutos. Es que esa es la información que se sabe hace bastante tiempo. Entonces, si me preguntan lo mismo 4 veces, la respuesta no es distinta. Es acumular minutos de caminata, de sentadillas durante el día, de subir y bajar escaleras durante el día. Entonces, no hay que hacer media hora de golpe si no estás acostumbrado. Lo importante es acumular, ¿cierto?, de manera fraccionada. Oye, Juan Carlos, y respecto a otro tipo de cosas, por ejemplo, a lo que yo te decía, hay gente que se va al supermercado, no sé, encuentra que el supermercado está a 3 cuadras, cómo se va a ir en auto, en taxi, y se trae unas tremendas bolsas y después se da cuenta que queda todo lesionado de un brazo o de un sector de la cadera y qué sé yo. ¿Cómo podemos enfrentar uno de esos dolores? Acostándonos, tomándonos un Panadol. ¿Cómo se ve algo simple pero incómodo? Bueno, la propia persona se va a dar cuenta, ¿cierto?, de su capacidad para realizar trabajo. Entonces, si el dolor desaparece dentro del mismo día o las horas sucesivas a la actividad, no hay que preocuparse. Casi todos estos tipos de dolores pueden desaparecer con la aplicación de hielo local y no va a requerir más cuidado. Pero si el dolor persiste más allá de un segundo o un tercer día, seguramente ya hay que incorporar otro tipo de medidas. Y ahí seguramente la persona puede aplicarse, no sé, frío 10-15 minutos más de una vez al día, y ver si tiene algún analgésico conocido como el paracetamol para bajar el dolor. Y si no, va a tener que consultar con algún profesional. Oye, justo venía esa pregunta. ¿Por qué hay gente que te dice aplícate calor y otros dicen aplícate hielo? ¿Cómo decido como paciente cuál me tengo que aplicar? Hasta cierto, en general, porque esto es un tema que está en discusión recientemente. Ya. Hasta cierto, depende del tejido, depende de la estructura que esté lastimada. En general, casi todos estos golpes o dolores musculoesqueléticos que son recientes van a bajar mucho con la aplicación del frío local. Pero eso no es una regla, porque por ejemplo, si es una contractura muscular, no hay una ruptura de fibras musculares, el calor es más eficiente para aliviar ese dolor muscular. Entonces, si el tejido involucrado es músculo, seguramente hasta un nivel de dolor, ¿cierto?, de cierto nivel para abajo, el calor es suficiente. Pero sobre cierto nivel para arriba, como el calor es insuficiente, la garantía es que siempre el frío va a ser efectivo. El frío es más efectivo, pero depende del dolor, general, que es lo que te lo está provocando. Claro, por ejemplo, si hay una 15 de tobillo reciente, o sea que lleva 1 o 2 días, lo obvio es aplicar frío y tratar de comprimir un poco la zona. Porque si tú aplicas calor vas a aumentar la congestión y la hinchazón. Entonces, lo de frío para cosas agudas y calor para cosas que no son agudas no es una norma estricta, te insisto. O sea, por ejemplo, cuando te pones estas almohadillas de semillas que metes al microondas, ¿eso en qué momento te hace bien? Para un dolor que uno sabe que es muscular en su origen. Por ejemplo, una cervicalgia, un dolor lumbar, ¿sí? Aunque sea agudo, porque generalmente el tejido involucrado es músculo. Y el calor induce un estado de sedación a nivel central
que provoca relajación muscular. No es que el calor relaja el músculo, es a nivel central que se produce la sedación. Perfecto. Ahora, Pero perdona, sobre cierto nivel de dolor, a veces el calor no es suficiente. Y ahí uno sabe y está garantizado que el frío va a bajar el dolor. perfecto. Oye, ahora, ¿qué puedes de alguna forma, Juan Carlos, recomendar a las personas sedentarias en su diario vivir? Primero me gustaría que me definieras exactamente qué es sedentario. ¿Es no moverse nada o moverse hasta media hora o llegar de su casa a la oficina, de la oficina a la casa y estar sentado, acostado, viendo tele, comiendo y listo? Todo eso es sedentario. La persona que deja de ser sedentaria es aquella que realiza una actividad física de más de 20 o 30 minutos 3 veces en la semana. Ahí tú pasas de ser no sedentario a sedentario. O sea, es súper fácil. De alguna manera, Claro, ser sedentario no es tan difícil. no es tan difícil, pero igual hay un alto porcentaje de la población que sí lo es. Por la dinámica de la vida diaria, el desplazamiento en metro, locomoción, las horas que están dedicadas para la familia, cocinar, etcétera. O sea, todo esto que te quita mucho tiempo y a lo mejor tienes tiempo disponible al final del día y estás tan cansado que ya no lo Que haces. no quieres. ¿Se toma en cuenta el hecho de estar parado cocinando o hacer la cama o limpiar encima la televisión o un mueble como un ejercicio o no? Es que depende del nivel de actividad de la persona lo que es ejercicio o no. Por ejemplo, una recomendación es, en vez de hacer que te laven el auto, es lavarlo uno mismo, para los que tienen auto. Eso ya es algo de actividad física. Entonces, dependiendo claro. el nivel de entrada que tenga la persona, va a ser ejercicio físico o no va a ser ejercicio. Te repito, o sea, tienes el sedentario, tienes la persona que está postrada, que ya sentarse va a ser ejercicio, ¿cierto? Tienes la persona sedentaria que puede caminar y desplazarse sin problema. Tienes el deportista de fin de semana, el aficionado, la persona que hace deporte casi a nivel profesional y el deportista que es profesional o de alto rendimiento. Ahora, cuando hablamos de personas que hacen un poco de ejercicio, ¿tiene alguna correlación? Me imagino que sí, el estar gordo o pasado de peso y ejercitarte. No, También siempre me habéis dicho que no, ¿por qué no? ¿No se supone que corres un poco más de peligro porque hay más presión para el tendón, para la articulación? No es tan así. De hecho, hay gente que es delgada, que tiene el nivel de triglicéridos más alto que personas que son Más gruesas, que tienen niveles bajos. Entonces, el peso es como una forma de medir, pero no describe todo el panorama. A ver, explícame eso, por favor. Hay gente que es más obesa, pero que tiene mejor condición física o de salud que una persona que puede ser delgada. Pero, claro, ¿te presenta un mayor peligro para hacer un deporte? No. Se pensaba antiguamente que el peso influía en la generación de artrosis de cadera, por ejemplo, rodilla, y no es así. No es el peso, en realidad. No es el peso. Lo que pasa es que el peso está asociado a la generación de una enfermedad metabólica que produce sustancias proinflamatorias. Y eso genera problemas. Ya. Pero no es el peso en sí. No es el peso en sí, sino que lo significa metabólicamente. La mayor cantidad de grasa en el cuerpo es el problema, no el peso. Ahora, Juan Carlos, descríbeme por favor cuál sería de alguna forma, digamos, en lo que se puede en los minutos en televisión, cómo sería una actividad correcta para alguien que es sedentario, pero que quiere dejar de serlo, digamos, para pasar a un poquito más saludable, no es que se va a convertir en un superdeportista, pero para pasar a algo un poquito menos sedentario en su vida. ¿Qué recomendarías? ¿Esta caminata de unos 20 minutos al día? Sí. Lavar el auto, cargar las bolsas del supermercado, ir a dejar al niño al colegio, subir escaleras, ¿qué? La acumulación de pequeños estímulos, por supuesto que siempre va a ser positiva, pero para aquellos que lo puedan hacer, sobre todo los que están en ISAPRE, hacerse este chequeo gratuito que es anual, por lo menos, ¿ya? Para actividades que van a ser de baja demanda, quizás no es tan importante, pero para tener un cierto grado de certeza de cómo está la salud, ¿cierto? Cómo está la maquinaria de este automóvil, el motor, la benzina, los niveles de aceite, etcétera, los frenos, los discos, etcétera, hay que pasar ojalá por un chequeo médico, ¿ya? Ya. Y la ISAPRES tiene la obligación de hacer un chequeo anual gratuito. Si no se puede, empezar siempre con actividades que sean progresivas, ¿ya? Y preocuparse siempre de incluir flexibilización de hombro, de columna, sobre todo de las piernas, ¿cierto? Articulaciones del tobillo, rodilla, cadera, sobre todo si se hacen actividades que son de miembro inferior, como caminar o subir y bajar escaleras. Siempre importante flexibilizar. Eso va a proteger la vida de las articulaciones y mejora la condición y el ánimo general también. Juan Carlos, ¿por qué insistes en flexibilizar? Bueno,
Tú sabes que he hecho un amplio recorrido de entre entrenadores y esto, y hay un grupo de gente de la medicina que me dice, no, lo que más se recomienda es el ejercicio aeróbico. Hay otro que me dice, no, el que más se recomienda es el de fuerza. Y tú me dices, no, el de flexibilidad. ¿Cómo se puede conjugar todo el grupo? Yo me quedo con las dos F, o sea, flexibilización y fortalecer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con eso yo tengo un motor que puede mover al cuerpo. Entonces, con ese motor, ¿cierto? Y con segmentos que tienen rango de movimiento para moverse y que no van a generar dolor, yo puedo después moverme de manera repetitiva, que sería como el aeróbico que tú dices. A largo plazo, en la vida, es importante mantener un nivel de fortalecimiento muscular. Porque la cantidad ¿Más que aeróbico? Más que lo aeróbico. Porque la cantidad de fuerza muscular te prolonga la vida. Hace que el abuelito sea capaz de pararse, sentarse, subir y bajar escaleras. Y la flexibilidad, por ejemplo, de este mismo abuelito va a permitir que se levante, se baje la cama, que se vista, que se desvista. Digamos, la autovalencia que esta persona va a tener a pesar de tener mucha más edad. Hasta avanzada edad, sí. Hasta avanzada edad. Por supuesto que lo cardiovascular importa. Claro, lo cardiovascular es totalmente importante. Pero si no tienes un motor muscular para moverte, no es imposible hacer lo aeróbico. Tiene que haber ¿Y el aeróbico solo no te muscula? No, porque los niveles de tensión que hay en los músculos no están elevados. Por esa razón, sobre cierto nivel de tensión se estimula el fortalecimiento muscular. En el caso de los abuelitos, es muy habitual que conserven algo de la musculatura del miembro superior, porque se alimentan, se bañan, ¿cierto? Hacen cosas con las manos, pero no tanto de extremidad inferior porque no se mueven tanto. Entonces la atrofia es más marcada en miembros inferiores en los abuelitos que en miembros superiores. Por lo tanto, si tenemos que trabajar con ellos, tenemos que partir por la musculación de las extremidades inferiores, para que sean más autovalentes, se puedan desplazar. Yo me imagino que tú sí has visto esto, que no es un meme en realidad, es una fotografía como comparativa de una persona, no sé, de 80 años, sí, que va saliendo de su cama con un burrito, con pantuflas a una silla de rueda, y el otro con los mismos 80 años, pero que va al gimnasio. Se está poniendo las zapatillas y es una persona mucho más musculada. No te estoy diciendo que la persona va a ser un Sylvester Stallone. No. Pero digamos, te puede asegurar el ejercicio de fuerza un final de vida mucho más amable, mucho más autovalente, o hay un minuto en que no, en que todos van a caer. Sí, en el fondo todos vamos a envejecer, todos vamos a tener artrosis, todos vamos a tener enfisema seguramente. Lo que pasa es que nos morimos antes. Entonces lo importante es prolongar y proyectar el mayor tiempo posible, que tengamos articulaciones sanas, músculos fuertes que nos permitan dar un salto para saltar un charco, evitar una caída, ¿cierto? Que los ancianos pueden llegar a ser mortales, y ser autovalente para desplazarte a tu habitación, para ir al baño, etc. Pero en sí el ejercicio te mantiene más sano de algunas partes. Sí. A ver, lo que tiene que ver con tensión muscular es estimulante para el músculo, ¿ya? Y lo que tiene que ver con aeróbico tiene efectos cardiovasculares, pero también cerebrales. Para mantener la función cerebral con mayor longevidad, es importante este ejercicio que nosotros llamamos aeróbico, pero que en el fondo quiere decir que hay movimientos que son repetitivos, como nadar, caminar, trotar. El spinning. Exacto, pero que sean repetitivos de larga duración. Eso genera factores de crecimiento nervioso y protege, ¿cierto?, del envejecimiento cerebral temprano. O sea, en el fondo hay que hacer una combinación. Sí, pero el piso es, si tú no tienes articulaciones que se muevan y músculos que mueven las articulaciones, no puedes hacer lo otro. Por más que tengáis el corazón biónico. Por más que tengas un corazón biónico. Necesitas las bases, ¿cierto?, para que el cuerpo se pueda movilizar repetidamente en el tiempo. Ahora, Juan Carlos, según tu mirada, porque yo sé que tú eres una persona que ha estado en otros juegos de nivel olímpico, panamericanos y todo lo demás, cuéntame un poco cuál es tu mirada respecto a cómo la ciudadanía, por lo menos la chilena, ve el deporte. Porque yo me imagino, dentro de mi ignorancia del tema, que muchas veces sí, no sé, me lo imagino así entre sueños que uno tiene. Uno dice, si 1 millón más de personas estuvieran trotando o andando en bicicleta, habría tal vez menos enfermedades, estarían más desocupados los hospitales, habría menos muertes prematuras. ¿Es así o no? Correcto, es así.
Eso es lo que sucede. ¿Y cuál crees tú que es la mirada que tenemos que no lo hacemos? ¿Por qué si todos los que están viendo este programa saben que la solución a muchos de sus problemas es meterle 20 minutos, 30 minutos de ejercicio en su vida diaria, me escuchan y no lo hacen igual a pesar de que tú que eres el experto? Porque yo no tengo la respuesta correcta seguramente, pero ahí tiene que haber muchos factores, desde el ejemplo que está en la casa. O sea, si Claro. yo me quería ir a una casa donde mis papás no hacían actividad física, es muy difícil que yo haga actividad física. Si no está en un hogar donde era habitual la lectura, yo tampoco voy a ser un buen lector cuando más grande. Entonces parte con los ejemplos que uno tiene en la cercanía. Fuera de la casa, si en los colegios tenemos cada vez menos educación física, es más probable que la oportunidad que tiene ese muchacho de hacer actividad física fuera de su casa sea menor. Si antes uno podía jugar en la calle hasta altas horas de la noche sin peligro, y ahora es más difícil que los papás dejen salir a los niños. Entonces hay una serie de factores que están como en contra de hacer actividad física. La aparición de la tecnología, las horas de educación física en los colegios, etcétera. Entonces hay muchas cosas que están jugando en contra. Esperamos, ¿cierto? Yo creo que estamos todos claros en que esperamos que ver a tantos deportistas haciendo deporte de tantos países sea un impulso para que vayamos en contra de estas horrendas mediciones de actividad física que tenemos en las diferentes etapas de la vida, ¿cierto? Y la obesidad que tenemos en la población infantil. Oye, entonces tu mirada es que falta un montón de gente que se mueva, falta un montón de gente que haga un poco de deporte, y no te digo de competición, sino que simplemente que salga a caminar 30 minutos al día. Hacer algo. Hacer algo. ¿Cómo es tu mirada respecto a las políticas públicas que tiene el país para incentivar el deporte? El gobierno, ¿cierto?, tiene como planteamientos que son estatales, que son proyectos que cruzan gobiernos, ¿sí? Sí, claro. Pero lamentablemente con cada cambio de gobierno se producen cambios en las jefaturas. Entonces, no siempre estas políticas públicas trascienden en el tiempo. Es como un maestro que llega a trabajar en una casa que para solucionar un problema y dice, no, está todo malo, y parte de cero. Entonces, hay proyectos que son longevos, pero hay un montón que son truncados, paralizados, ¿cierto? Y que lamentablemente cuando hay cambios de gobiernos, entre que se instala la nueva administración, entiende cómo funciona internamente, ¿cierto?, este estamento gubernamental, empieza a tomar decisiones, se le acaba el tiempo. Entonces falta, por supuesto que nos falta. Y aquí yo creo que hay que mirar qué están haciendo los países que son desarrollados, ¿cierto?, en este tema. ¿Cuál es desarrollado en este tema, por ejemplo? Los países nórdicos, por ejemplo, Australia. Entonces, en casi todos los países que han desarrollado eventos deportivos gigantescos como campeonatos mundiales, panamericanos, por ejemplo, hay un pequeño impulso a la actividad deportiva. Entonces, ojalá que agarremos este impulso, ¿cierto?, y que sea más permanente en el tiempo. Ojalá, porque igual hay harta gente, yo no sé, es como que la mayoría de la gente que tú le preguntas dice, oye, ¿vas al gimnasio? No, me da una flojera terrible. O te dicen, no sé cómo tú puedes ir. Y tú dices, oye, pero sí es tan entretenido. Y te dicen, no, prefiero ver tele. Sí, pero lo importante es moverse. Y ahora hay más lugares donde caminar, hay un montón de máquinas en muchos lugares, ¿cierto?, que son de acceso público. Entonces lo importante es salir a caminar. Por último, uno hace vida social con la familia caminando. Perfecto. Oye, Juan Carlos, ¿cuál es también, eso quería preguntarte, cuál es la lesión doméstica, qué sé yo, más frecuente que te llega? Las lesiones domésticas tienen más que ver con el dolor de espalda, ¿cierto? Los famosos lumbagos, probablemente los esguinces de tobillo, que son como más traumáticos, ¿ya? Hombros, codo. Sí, probablemente el hombro ya tiene que ver con más cosas laborales, probablemente. Codo también. Y la rodilla seguramente tiene más que ver con la gente que se incorpora a actividad física, que sufre un tiempo, ¿cierto?, algunas dolencias que después van desapareciendo en la medida que se adapta. ¿Podemos llegar a la vejez con una rodilla o un codo o un hombro sin lesión, sin artrosis, o no? ¿Se va a generar igual en un minuto? A largo plazo va a estar igual, ¿sí? Lo importante es que no sea sintomática y que permita que la persona desempeñe sus funciones sin problema. Tú puedes tener una discopatía y no ser sintomática, y tú nunca supiste que tenías discopatía. ¿Siempre trotar te va a lesionar? No siempre. Por eso, la progresividad, ¿cierto?, respetar la individualidad, entonces introduciendo pausas, flexibilizando, dando tiempo para que el cuerpo se recupere,
eso genera un espacio, ¿cierto?, que permite que el cuerpo se adapte progresivamente y que no se desadapte. Los mismos deportistas de alto rendimiento que corren décadas, cuando cambian bruscamente, ¿cierto?, su volumen semanal, se puede lesionar. Es un tema de carga o sobrecarga. ¿Todas las lesiones se pueden mejorar? No te hablo de una Claro, fractura o sea, expuesta, no, sino que te hablo de... La mayoría diría que sí, la medicina, ¿cierto?, la tecnología ha evolucionado mucho en los últimos 20 años, y yo te diría que sí, pues muy pocas cosas que no se tienen que resolver. Ahora, siempre va a pesar la biología. El embarazo dura 9 meses y punto. Entonces, cada tejido que se lesiona tiene un plazo más o menos estándar de recuperación. Entonces, lo que se puede mejorar es la eficiencia de la reparación, pero no tanto acortar los procesos. Ok, ahora y ya para ir cerrando, ¿cómo sé cuando, por ejemplo, yo quiero agarrar un peso de algo, una bolsa o un saco, no sé, de harina, de la comida del perro, qué sé yo? ¿Cómo sé cuando, para no lesionarme, cuál es la cantidad que se puede? Hay una normativa que es el peso máximo que se puede levantar en el punto de vista laboral, 20 kilogramos las mujeres y 23 kilos los hombres. Pero aunque sean 20 kilos o menos de 20 kilos o más kilos, lo que importa es la mecánica en cómo se ejecuta ese levantamiento. Ya. Por eso, para levantar peso del suelo hay que acuclillarse, acercar el peso al cuerpo y hacer el esfuerzo con las piernas, ¿cierto? No con la espalda. Porque si se hace con la espalda, se corre el riesgo de generar, ¿cierto?, dolor lumbar. No es discopatía, no estás condenado a discopatía, pero sí a un dolor, ¿cierto?, musculoesquelético que no es agradable. Por eso hay una mecánica de levantamiento de peso que está disponible en muchas páginas web, Sí. pero tiene que ver con eso, con acercarse al peso y hacer el esfuerzo con la extremidad inferior. Con kinesiología, con ejercicio, se pueden resolver la mayor parte de los problemas de la espalda o musculares. Sí, una gran parte. Una gran parte, Una gran ¿no? parte, sí. Y se pueden prevenir con una muy buena actividad física, ¿cierto?, desde siempre. Por eso aquí la clave es la educación de acumular cierto movimiento durante el crecimiento. Oye, sí, tú siempre has dicho eso. Entonces, importante ejercicio de fuerza, de flexibilidad y también un poco de cardiovascular. Entre todos te hacen una súper buena protección, pero lo que más te interesa a ti es lo que es la fuerza. Claro, ahora, todo eso es como músculo esquelético. A eso hay que sumarle sobre cierto nivel de actividad, que el sujeto tenga un descanso apropiado y que tenga una buena nutrición. Hay mucha gente que tiene problemas, ¿cierto?, reiteradamente, y se deben a que le faltaba o vitamina D o complejo B, etc. Entonces, la alimentación y el descanso son partes importantes, ¿cierto?, en esta ecuación. Oye, y el descanso, termina contándome eso, el descanso. El sueño. Pero ¿cuánto es el tiempo óptimo? 7-8 horas. Si son niños, tienen que dormir 8 horas por lo menos. 6-7 horas los adultos. Y si no puedes dormir tanto en la noche, tratar de incorporar una siesta de 30 minutos en el día. ¿Es verdad eso que mientras no descanses, por mucho que hayas ido al gimnasio y te hayas nutrido bien, el músculo no va a crecer? Así es. El sueño es el principal recuperador deportivo y recuperador general. O sea, atención a todo lo que dijo Juan Carlos acá justamente. Hacer todos los días algo de manera sumatoria, no tiene para qué convertirse en un atleta de inmediato, nutrirse bien y descansar. Dormir bien, sí. Gracias, Juan Carlos, por haber venido. Encantado. Que estés muy bien. Igualmente. Ustedes sigan con nosotros, vamos a un corte y regresamos.